de iniciar, la conferencia va a tratar sobre Power BI. Creo que algunos hicieron su tarea de investigación sobre Business Intelligence y sobre Power BI. Esas herramientas nos sirven para llevar un mejor control en las empresas para la toma de decisiones, ya que si se dan cuenta todos los datos que hemos estado utilizando, tanto para Access, desde Project que planificamos todo, en Access ya tenemos los datos y esto lo que hace es cada vez que todo sea más automatizado. Entonces, al momento que nosotros integramos también herramientas de Business Intelligence, como lo es Power BI, entonces esto nos ayuda a que toda esta información esté más rápida y sea mostrada de una manera más gráfica y que sea entendible para todas las personas y no solo personas que entiendan sobre tecnología, ya que muchas veces es más fácil interpretar una gráfica y no en sí la información, ¿verdad? Como que nos dieran el Excel y nos diga, bueno, mira, aquí está esta información y con esto tome una decisión. No es lo mismo que al momento que ya tenemos en Power BI una gráfica que nos diga, así, por ejemplo, con los top, ahorita con las consultas. Entonces, si tenemos una gráfica que nos dice, bueno, ese es el top de vendedores que tuvimos este mes. Por ejemplo, un nombre, por ejemplo, podría ser el almacén, La Ceiba tuvo más ventas este mes. Entonces, ese almacén podemos considerarlo que es nuestro mejor proveedor. Bueno, entonces ya ahorita ya ingresó nuestro conferencista. Carlos, ya estás por aquí, ¿verdad? Hola Virginia, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, 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 ya te escuchamos. Ok, Pues, perfecto. entonces, les voy a presentar a Carlos. Él va a ser nuestro conferencista y como les indicaba, ¿verdad? Nuestra conferencia es Power BI, utilizándolo como herramienta de Business Intelligence. Entonces, ya les comentaba algunos de los beneficios de la herramienta y Carlos es una persona que tiene bastante experiencia en el tema. Él anteriormente ya fue auxiliar de este curso y también ha tenido experiencia como auxiliar en otros cursos que son enfocados más en Business Intelligence, ¿verdad? Como nosotros vemos solo una unidad de ese tema, pero él ya tiene mucha más experiencia. Entonces, justo nos queda como introducción de esta nueva unidad y muchas gracias a todos por asistir, también a ti, Carlos, por ayudarnos con la conferencia y te dejo a ti la palabra para que podamos iniciar. Ok, gracias Virginia. Ahorita les comparto mi pantalla. Bueno, como Virginia comentaba, el día de hoy vamos a tener la conferencia del curso como tal, Power BI como herramienta en Business Intelligence. Para empezar, voy a darles unos datos generales sobre mí, para algunos que puedan conocerme, tal vez porque yo fui el auxiliar, como lo mencionó ella, de programación comercial el semestre pasado. Posiblemente hayan algunos acá que me conozcan. Pero para los que no, mi nombre es Carlos Eduardo Torres. Soy estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la USAC. Actualmente puedo considerarme ya como estudiante de cierre, a esperas como todos, de, de concluir este semestre, como la mayoría de ustedes que posiblemente se encuentren en esa misma etapa. Si en algún momento quieran contactarme o algo, aquí hay dos maneras de hacerlo, a través de mi correo personal que es carlostorres.usac@gmail.com o a través de mi LinkedIn para que puedan contactarme en cualquier momento que necesiten algún tipo de apoyo o algo, pueda darles yo ese apoyo que ustedes puedan necesitar o alguna orientación, con gusto pueden contactarme sin ningún problema. Entonces, empecemos. Vamos a definir acá este tema de Business Intelligence, es algo muy interesante. Saben, estoy trabajando sobre mi tesis como tal y se trata sobre Business Intelligence utilizando Power BI de igual manera. Entonces es algo muy interesante que Power BI es una herramienta muy poderosa para lograr grandes cosas. Pero para eso les voy a empezar a introducir un poco sobre lo que es Business Intelligence. Como está acá en la descripción, dice, es la habilidad para transformar los datos en información
y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Si se dieron cuenta, hice un poco de énfasis en la parte que dice transformar los datos en información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un montón de datos que no sabemos para qué los vamos a utilizar. Pero cuando nosotros agarramos esos datos y los convertimos en información, y luego esa información en conocimiento, en ese pequeño paso o en esos dos pequeños pasos, sin querer, nosotros estamos aplicando Business Intelligence. ¿Cómo así? Imagínense que ustedes tengan un listado de sus notas. Ustedes tienen un montón de números. Imagínense que ustedes tengan un montón de... ¿Qué? Imaginémonos la universidad. Tiene un montón de información de estudiantes inscritos. Y esos estudiantes inscritos los va clasificando por años y los va clasificando por carreras. Pero al final del cabo yo tengo un conjunto de datos. Pero imagínense que esos datos yo ya los quiero convertir en información. ¿Cómo los puedo convertir en información? Clasificándolos tanto por año como por carrera, para luego yo tener el conocimiento de cuántas personas anualmente la Universidad de San Carlos o cualquier otra universidad pueda estar ingresando o estén ingresando a la universidad como tal. Analizarla de mejor manera. Por ejemplo, en el año 2019 yo tuve tantas personas para ingeniería en sistemas, tantas personas para ingeniería industrial, tantas personas para mecánica industrial, y yo puedo analizar esa información y saber, esto lo puedo decir, esta carrera tiene más estudiantes inscritos, yo puedo optimizar o dar un poco más de recursos a esa carrera. Esta carrera tiene pocos estudiantes inscritos, pero el año pasado tuvo más. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Porque el año pasado hubo más y porque este año hay menos. Ese tipo de conocimiento es lo que nos proporciona Business Intelligence. De todos los datos que nosotros podamos tener, al momento de quererlos convertir en información, nosotros obtenemos conocimiento útil que nos puede ayudar a tomar decisiones a futuro. Como les menciono acá, si yo analizara a los estudiantes por año, puedo saber qué carrera tiene más estudiantes ingresando a la Universidad de San Carlos y cuántos no, y tomar decisiones. A esta carrera le voy a dar yo un poco más de recursos, a esta carrera necesita tales salones, esta carrera, por ejemplo, los de sistemas puedo tratarlos de manera virtual, a estos necesitan un poco más de área para trabajar. Ese tipo de decisiones es lo que nos ayuda a tomar Business Intelligence. Es por eso que es importante, y yo lo resumo un poco más, de transformar los datos en información y la información en conocimiento. Yo me quedaría con esa descripción de lo que es Business Intelligence. Tiene un poco más de información, ustedes pueden encontrarla, pero la que yo considero un poco más importante a mi parecer es la de transformar para obtener conocimiento, para luego tomar decisiones. Acá les agrego yo otros ejemplos de los que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, Walmart usa grandes cantidades de datos y análisis para dominar la industria. ¿Cómo qué tipo de cantidades de datos? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes va a Walmart o algo a la Maxi Despensa o la Despensa o cualquier lugar, ustedes lo único que ven son productos, ¿sí? De cualquier tipo de área. Pero ustedes en algunos casos se han dado cuenta que en algunas áreas hay un poco más de productos que en otras áreas. Entonces, acá Walmart, por ejemplo, está analizando esos datos. ¿Qué tipos de datos? ¿Qué tan frecuentes son los clientes? ¿Qué productos son los que consumen más? ¿Qué tipo de ofertas puedo aplicar? Entonces, en base a ese tipo de información, Walmart la analiza para poder brindarles un mejor servicio a ustedes. Entonces, vamos viendo que nosotros tenemos datos que los vamos a transformar
para luego tomar decisiones. Eso en realidad es parte de la esencia de Business Intelligence. Saber de que cualquier dato que yo tenga me va a servir a mí para tomar una decisión más adelante. Pero ese dato tuvo que haber pasado antes, una transformación para volverse información útil. Tomen en cuenta que no todos los datos pueden convertirse en información. Nosotros tenemos que clasificar qué podemos utilizar y qué no. Y todo eso se basa en los objetivos o en lo que la empresa en sí quiere obtener. Luego el segundo ejemplo dice, Amazon y Yahoo se basan en la inteligencia de negocios para llevar a cabo cambios comerciales, como por ejemplo estrategias de marketing. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con marketing o algo, tiene en sí algo de business intelligence, algo de inteligencia de negocios. Un análisis interno de las ventas, del servicio, de todo lo que ustedes puedan creer que pueda entrar un poco de marketing, puede estar considerado un poquito de inteligencia de negocios para brindar un mejor servicio a la población o a los clientes. Luego el número 3 dice, las cadenas de restaurantes como Hardee's, Wendy's, Ruby, Tuesday, las que están ahí, usan Business Intelligence para tomar decisiones estratégicas, como qué nuevos productos añadir al menú, qué platos quitar o qué locales deben cerrar. Algunos de ustedes, por ejemplo, me imagino que ya trabajan en alguna empresa o tal vez tengan su negocio propio. E inconscientemente, cuando ustedes, las personas que tengan un negocio, dicen, este producto no se me está vendiendo, entonces no me conviene utilizarlo, necesito innovar o comprar algún otro producto y ver si se vende. O sea, inconscientemente estamos aplicando inteligencia de negocios. No a gran escala, pero sí una parte de la esencia. Estamos analizando, ¿qué datos tengo? En ese caso, ustedes tienen datos numéricos de cuántos de las ventas que ustedes han obtenido. Entonces, en base a sus ventas, ustedes van a decir qué productos son los que más ingresos les generaron. Y esos ustedes los van a mantener o los van a mejorar. Ahora los que no, pueden tener un tiempo de prueba, si no los eliminan y consiguen uno nuevo para saber qué decisiones tomar. Pero esas son decisiones que ustedes generan al momento de utilizar Business Intelligence o la inteligencia de negocios en español. Si se dan cuenta, nosotros inconscientemente, como les menciono, hemos ido aplicando ese tipo de cosas. Como lo pueden ver acá está el proceso de BI. Cuando dice transformar los datos en información y luego en conocimiento. Acá hay dos cosas. Acá están primero los datos. Los datos están del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Si ustedes dicen, acá solo veo yo iconos de Google, de Bing, de web, de algún archivo de Facebook, de Word, esos son datos. Son datos que se obtienen a diario. Y son datos que proceden de Internet, datos que proceden de alguna base de datos que proceden de un análisis cotidiano, como le digo, de redes sociales. Ustedes cuando utilizan alguna red social, Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquier red social, ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, en Facebook, les tiran mucha publicidad. Y ustedes por cada like, o por cada me entristece, o por cualquier reacción que ustedes tengan en Facebook, son datos. Son datos que Facebook como tal los agarra para compartírselos o analizar de mejor manera qué contenido proporcionarles a ustedes para que ustedes sigan consumiendo esta red social. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son datos que proceden de cualquier fuente, ya sea de Internet, ya sea de una base de datos, ya sea de cualquier lugar, ya sean hasta escritos, ustedes quieren, y después lo tabulan en alguna computadora, para luego transformarla en información. Y esa información ya puede ser gráfica,
Entonces, si se dan cuenta del lado derecho, ya tengo los datos transformados en información. Y esa información yo ya la puedo convertir en conocimiento. Ustedes en base a gráficos, ustedes pueden decir, esto me está dando más, esto me está dando menos. Ese tipo de conocimiento para lograr tomar una decisión en futuro. Pero acá lo estamos viendo visualmente. Acá puede ser un poco más entendible. Pero Business Intelligence internamente tiene un proceso, que es el siguiente, que es el proceso de ETL. ¿Qué es ETL? Extract, Transform y Load. Extracción, transformación y carga. ¿Sí? Si comparamos esto, vamos a ver lo siguiente con el anterior. Acá tenemos un poco más visualmente y un poco más entendible a nuestra vista. En cambio acá solo tenemos extracción, transformación y carga. Pero si nos ponemos a analizar lo siguiente, la extracción, esta imagen con la imagen anterior, la extracción se refiere de donde nosotros obtenemos nuestros datos, ¿sí? Nuestros datos, no información. La información ya es cuando los datos fueron transformados en información, ¿sí? Entonces, la extracción es donde nosotros obtenemos nuestros datos. Luego, la transformación se refiere a la parte de esos datos convertidos en información, ya sea gráficamente o tabular, en tablas, en cálculos, en lo que ustedes quieran utilizarlo, para luego ser cargado o analizado para tomar una decisión a futuro. ¿Sí? Pero más claro, le voy a dejar acá un poquito o un par de conceptos sobre lo que trata la extracción. Es la primera fase de todo el proceso ETL, siendo una de las más importantes porque en esta fase se obtiene toda la materia prima, es decir, los datos útiles a través de distintas fuentes. Si ustedes no tienen datos, no tienen nada que analizar. Entonces, no vamos a aplicar en ningún momento Business Intelligence. Es por eso que la extracción es la fase importante y eso ustedes siempre lo van a hacer. Ya sea para un trabajo de investigación, tienen que ir a extraer información de alguna fuente. Muy similares acá en Business Intelligence. Tienen que ir a buscar una fuente donde se encuentran sus datos para poder aplicarle este proceso. Número 2. Asigna un formato preparado a la fuente de donde se extraen los datos, permitiendo que los datos puedan ser trabajados en la siguiente fase. ¿Qué quiere decir esto? Asigna un formato preparado a la fuente. Como les menciono, no todos los datos que nosotros tengamos los podemos utilizar para tomar una decisión o convertirla en información. Nosotros, en base a toda la cantidad de datos, imagínense que ustedes tengan 100 métricas. Cuando yo me refiero acá en métricas, me refiero a que yo tengo los datos, por ejemplo, de los estudiantes inscritos en la USAC. Por ejemplo, el año, el nombre, la fecha de nacimiento del estudiante, la carrera. Acá les estoy dando cuatro métricas, ¿sí? Les estoy dando 4 métricas para los datos de los estudiantes inscritos. Se los menciono nuevamente. Tengo el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento del estudiante, la carrera del estudiante y el año en el que ingresó. Imagínense que tenga también otra que diga el DPI del estudiante. ¿Ustedes creen de que de estas 5 métricas, creen de que las 5 son importantes? ¿Que las 5 me pueden ayudar a tomar una decisión? ¿O hay alguna que no? El DPI, empecemos con el DPI. ¿Ustedes creen de que el DPI me va a ayudar a mí a tomar alguna decisión? De decir, yo tengo el DPI de todos, ¿qué hago con esto? No me va a ayudar a tomar una decisión. En cambio, por ejemplo, tengo el nombre.
¿El nombre de Juan me va a ayudar a tomar una decisión? Pues no. La carrera tampoco. Pero, ¿qué pasa si nosotros involucramos dos métricas? Para tomar una decisión, necesito tener dos o más métricas para poder llegar a tomar una conclusión de la decisión que yo voy a tomar. Imagínense que yo voy a mezclar ahora el nombre y la fecha de nacimiento. ¿Qué puedo tener ahí? Puedo tener el nombre de las personas con su respectiva edad. ¿Para qué voy a utilizar yo la fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento yo la puedo utilizar para saber cuántos años tiene la persona. Entonces yo puedo saber cuántos estudiantes son mayores a 18 años, cuántos estudiantes son mayores a 25 años, cuántos estudiantes son mayores a 30 años y saber quiénes son. ¿Sí? Luego puedo tirar otro análisis de la información. Voy a involucrar nuevamente el nombre con la carrera. Entonces, puedo saber yo cuántos estudiantes son de arquitectura, cuántos estudiantes son de derecho, cuántos estudiantes de ingeniería. Así es como yo puedo ir a tomar el análisis de esa información. Ahí es donde yo estoy convirtiendo mis datos en información. Pero eso analizando las métricas. Las métricas son todos los campos o atributos que pueda tener nuestro conjunto de datos. Número 3. La cantidad de datos extraídos depende de las necesidades del negocio. Es lo que les menciono y lo que les he estado mencionando. No todos los datos que yo tenga los voy a utilizar. De ese conjunto de datos yo voy a establecer ciertas métricas. Y esas métricas son las que yo voy a analizar a futuro. ¿Cuáles son los campos que yo quiero analizar? ¿Sí? Luego está la transformación. Es la segunda fase del proceso de ETL, siendo una de las más críticas debido al trabajo que se realiza al utilizar los datos obtenidos en la extracción para convertirlos en información útil. Porque dicha información necesita ser limpiada, mapeada y transformada para su respectivo análisis. Cuando hablamos del tema de transformación estamos hablando de filtros, para que ustedes tengan un poco más se les aclare un poco más esta etapa de transformación. Estamos hablando de aplicarle un proceso de filtro o de filtración, quitar todos los datos que no me sirvan y solo obtener ya de los datos que yo ya establecí, que yo voy a utilizar, a esos hay que aplicarle un filtro, una limpieza, quitar datos que no me sirven, por ejemplo, campos vacíos, campos con error, campos que tengan más de algún defecto del conjunto de datos que yo voy a utilizar para luego ser visualizado a futuro, para que yo sepa que de todo lo que yo agarré, no hay ni un solo dato que tenga errores, que no tenga campos vacíos, que no tenga ningún tipo de error, no les iba a decir ortográfico, pero más que todo es errores de, de que se encuentre un campo malo, ¿sí? De que haga falta algo en ese atributo que yo voy a analizar. Luego tenemos, con los datos listos para esta fase, se empieza a aplicar las reglas del negocio a los mismos. Esto incluye, por ejemplo, seleccionar columnas en especial, asignar estándares a los datos. Por ejemplo, imagínense que ustedes en su conjunto de datos, ustedes para referenciarse a un género, como lo dice acá, hombre o mujer, yo le coloco H o M. Entonces yo sé que H o M, cuando yo lo quiera transformar, yo voy a saber de que estoy hablando de hombre o mujer, tener un estándar de los campos que yo voy a analizar. O crear nuevos valores como el total del producto, producto de la cantidad, el precio unitario. Son transformaciones necesarias que puedan hacer falta en mi conjunto de datos que yo estoy haciendo. Ustedes pueden agregarle un poco más de campos que les ayude a ustedes a generar valor a lo que ustedes quieren analizar.
Luego tenemos operaciones aplicadas a la transformación. Como les digo, acá lo que vamos a aplicar son filtros, validaciones, eliminación de duplicados, algún cálculo matemático, entre alguna otra. Luego tenemos la carga. Es la tercera y última fase del proceso de ETL. Habiendo pasado por los procesos anteriores, se logra tener información útil, que puede ser almacenada en nuestra base de datos. ¿Sí? En nuestra base de datos de DataWare, para luego ser utilizada para su respectivo análisis. Es decir, consiste en la transferencia de los datos preparados al sistema destino. En este caso, cuando hablo del sistema destino, hablo yo de la herramienta que ustedes puedan utilizar. En Business Intelligence hay muchas herramientas, como lo puede ser Power BI, como lo puede ser Tableau, y entre otras herramientas que nos ayudan. Todo depende de lo que ustedes quieran realizar. Todos los software que se puedan utilizar para Business Intelligence realizan las mismas funcionalidades, unas más complejas, unas básicas, dependiendo de la cuenta que ustedes tengan, ya sean gratuitas o premium. Las características del proceso de ETL. Tenemos la complejidad, el tratamiento de enormes cantidades de datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de datos, que ese conjunto de datos tiene un tamaño de 100 datos, lo va a hacer muy, muy rápido. Pero imagínense la cantidad de datos que Facebook genera a diario. Genera datos, como les digo, por cada reacción que ustedes tengan en Facebook. Imagínense la inmensidad de datos que hay que convertirlos en información. ¿Sí? Esto es lo que estamos hablando de las características del proceso de ETL. La número 2, la continuidad. Estar en constante mantenimiento y actualización de la información útil de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como que darle un update o una actualización a los datos que yo ya analicé. Yo voy a agarrar 100 datos hoy. El día de hoy yo voy a analizar 100 datos que se generaron. Eso los voy a analizar para tomar una decisión el día de mañana. El día de mañana yo generé 200 datos, aparte de los 100 que yo generé el día anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Los nuevos 200 datos los tengo que volver a analizar para tomar decisiones el día de mañana. A eso se refiere continuidad. De los datos que yo tengo en el día, al día siguiente voy a continuar con los otros datos que se me generaron en ese día y así sucesivamente. Luego tenemos la criticidad. Al aplicar este proceso, las empresas encuentran una mejor solución para el análisis de la gran cantidad de datos, a diferencia de procesos convencionales. Esta parte es muy importante porque acá cuando utilizamos el proceso de ETL a través de Business Intelligence, nosotros nos ahorramos esto, gracias a las herramientas que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes esos datos me pueden decir, pero yo esos datos los puedo analizar en Excel. ¿Sí? Ustedes pueden analizar los datos, pueden tener 100 datos en Excel, pueden darle gráficas de barras, cualquier tipo de gráficos ahí en Excel y ya. O sea, es lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? De que las herramientas llegan a un límite de complejidad en el cual yo ya no puedo hacer ciertas acciones que las herramientas como tal de Business Intelligence o que hay para Business Intelligence no nos dan ciertas limitaciones que aplicaciones convencionales me puedan dar. Luego tenemos las ventajas y desventajas. Las ventajas: facilita el análisis y el reporte de datos de forma sencilla. Permite adaptar e integrar nuevas fuentes de datos. Permite extraer y consolidar datos de múltiples fuentes. Acá no importa de dónde vengan. Si yo tengo un archivo de Excel, desde ahí. Si yo tengo desde una base de datos, desde ahí. Si yo tengo de internet, de ahí voy a utilizar la información. ¿Por qué no importa? Porque en el proceso intermedio de transformación,
yo ya establecí un estándar. Entonces, no me importa de dónde venga la información. Siempre y cuando tenga los datos y métricas necesarias, yo voy a poder utilizar esa información para que pase de la extracción a la transformación y proceda a la carga. Entonces, esos son los conceptos un poco más importantes que yo considero acá en Business Intelligence como tal. Entonces ya ahorita vamos a proceder a lo que es Power BI. ¿Alguien tiene alguna duda de lo poco que hemos hablado? Puede preguntarme ahora. Mejor si es por activando su micrófono. O todo claro hasta el momento. Todo claro, compañero. Gracias, todo bien. Ok. Bueno, entonces proseguimos a definir qué es Power BI. Power BI es una colección de servicios de software. No es como tal un software, sino que es una colección, ¿sí? Es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente, ¿sí? No quiero que confundan eso que la mayoría confunde. Power BI, un software, no. Power BI es un conjunto de servicios de software porque tiene múltiples plataformas con diferentes funcionalidades para cumplir ciertas necesidades. Power BI le permite conectar fácilmente con los orígenes de datos, limpiar y modelar los datos sin afectar el origen subyacente, visualizar o detectar lo más importante y compartirlo con quien quiera. Acá hay algo importante, dice, le permite conectar fácilmente con los orígenes de datos, extracción, limpiar y modelar, transformación, ¿sí? Para luego visualizar. Entonces, si se dan cuenta, es extracción, transformación y carga. Nos permite Power BI de una manera muy sencilla. Para luego ustedes poder compartirlo. Si se dan cuenta, acá está la imagen. ¿De dónde está obteniendo los datos según la imagen que tengo acá? Los está obteniendo de la nube, de internet, de alguna base de datos de Access, de algún archivo de Excel, de alguna base de datos de SQL o de algún otro lugar. Pasan por Power BI y luego se visualiza en la misma herramienta de Power BI. Luego tenemos las partes de Power BI. Power BI consta de una aplicación de escritorio de Microsoft Windows, ¿sí? Esto está basado para Windows, denominado Power BI Desktop. Un servicio SaaS, software como servicio, en línea denominado como servicio Power BI. Y aplicaciones móviles de Power BI disponibles para teléfonos y tablets. Entonces, si se dan cuenta, acá es donde entra lo que dice Power BI, un conjunto de servicios de software. Ustedes pueden tener Power BI Desktop en su computadora. Pueden tener Power BI Mobile para su teléfono o tablet. O, si en dado caso no quieren utilizarlo en su dispositivo móvil o en su computadora, pueden utilizarlo de manera en línea. También les da esa opción de utilizarlo de manera en línea. Tomen en cuenta de que Power BI es una herramienta un poco pesada. Necesita de unos recursos un poco aceptables para poder ejecutarse de una manera correctamente. Entonces, yo creo que ustedes en este curso van a utilizar Power BI. Deberían de empezar a probar, pueden descargarlo y ver si funciona sin ningún problema. Para que no les pase de que una semana antes, unos 3 días antes de su entrega de proyecto, ustedes quieran instalar Power BI y se den cuenta que su computadora no lo acepta o que su computadora no tiene los recursos para poder interactuar esto. Les adelanto que Power BI sí es una herramienta un poco pesada,
al momento de ustedes ejecutarlo. Entonces tomen en cuenta eso que les acabo de mencionar. Luego acá dice, estos tres elementos, desktop, el servicio y las aplicaciones móviles, están diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol. ¿Sí? Entonces, acá les tengo yo un pequeño ejemplo, pero antes de pasar a ese pequeño ejemplo, les voy a mostrar Power BI como tal. Esta es la interfaz de Power BI. Yo en este momento estoy utilizando Power BI Desktop, ¿sí? Entonces, esta es la interfaz de Power BI. Se las voy a abrir nuevamente para cuando ustedes quieran abrirlo, les aparezca lo mismo que a mí. No sé si ustedes llegaron a alcanzar a oír el ventilador de mi computadora que empezó a acelerarse un poco más. Como les menciono, es una herramienta un poco pesada, tanto cuando se cargan los recursos como cuando se está empezando a utilizar esto. ¿Sí? Considero yo que una computadora promedio con un procesador, por ejemplo, un Intel Core i3, con unas 4 GB de memoria RAM con Windows 10 o Windows 7, les aceptaría fluir de una manera normal. Ya si tienen alguna computadora un poquito inferior a esas características mínimas que les acabo de mencionar, sí va a ser un poquito lento. Entonces vean acá, esto es lo que me tira. Acá me tira primero iniciar sesión como tal. Disculpa que te interrumpa, solo que creo que dejaste de compartir. Oh, cuando sea así, díganme, porque creo que solo compartí una pestaña, disculpen. Gracias, Carlos. Ahí está. Vale, entonces cuando yo abro acá Power BI, pueden observar de que tal cual se les va a abrir a ustedes Power BI. Acá les va a pedir iniciar sesión. Ustedes lo único que tienen que hacer acá es darle en la X. Power BI Desktop es una herramienta gratuita, pero la parte gratuita ustedes saben de que siempre hay limitaciones a ciertas cosas, pero no sé como tal, son mínimas limitaciones que les da porque al final tiene todo lo que uno necesita utilizar para aplicar Business Intelligence, ¿sí? Entonces, esta como tal es la interfaz de Power BI. Podemos irnos acá a la parte de archivo, tiene todas las opciones, como ustedes pueden ver. Ustedes aquí pueden tanto analizar sus datos, de igual manera aplicar un informe o realizar informes, ¿sí? O, lo más importante acá también es de que ustedes, los archivos de Power BI, como les menciono, lo que ustedes creen en Power BI, se tiene que abrir en Power BI. No lo pueden abrir en Excel, no lo pueden abrir en Word, no lo pueden abrir en ninguna otra parte, porque si no, no van a disfrutar de la interactividad que Power BI nos da para poder visualizar nuestros gráficos. Son gráficos interactivos, dinámicos y de una manera diferente que nos permite obtener datos, perdón, nos permite obtener información visual de una manera mucho más agradable. Es por eso que acá en este apartado donde dice publicar, ustedes pueden publicar todo lo que realicen en Power BI en SharePoint, ¿sí? Que es también de Microsoft. Power BI como tal es de Microsoft como tal. Entonces, SharePoint ustedes pueden publicar eso y de manera en línea, ustedes pueden venir a consultar los gráficos que hayan hecho acá o los reportes que ustedes hayan hecho acá, sin necesidad de tener instalado Power BI. Cualquier persona a través de un enlace que ustedes le compartan pueden visualizar lo que ustedes tienen hecho, ¿sí? Luego tenemos acá la parte de el acceso rápido. Por ejemplo, acá dice obtener datos. Esta parte ustedes la van a utilizar en su proyecto, sí o sí, en cualquier parte, ya sea para leer un archivo de Excel o alguna base de datos. Por ejemplo, yo le doy clic acá donde dice obtener datos
Y acá me salen los orígenes de datos comunes. Si en dado caso ustedes tienen los datos y no encuentran su origen de datos acá, pueden irse en el apartado del más. Entonces acá aparecen todos los orígenes de datos que ustedes pueden utilizar. Pueden utilizar archivos de Excel, pueden utilizar archivos de texto o CSV, archivos XML, archivos JSON, bases de datos de Access. Si ustedes en algún punto tienen que conectar Power BI con Access, acá. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a base de datos de Access, le voy a dar, por ejemplo, acá donde dice conectar. Buscan su base de datos de Access. Vamos a ver si tengo una. Acá tengo una. Le dan acá clic, le dan a abrir. Vamos a ponernos en... Vamos a abrir esto. Les voy a dar unas pequeñas demostraciones y después les voy a mostrar un ejemplo como tal. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí estoy conectando a mi base de datos de Access. Ustedes seleccionan acá sus tablas. Estas son mis tablas que yo tengo en esta base de datos. Luego yo le voy a dar acá donde dice cargar. Acá empieza a cargar la información. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Conectando Power BI con Access, obteniendo los datos de la tabla artículo, cliente y venta, o de las tablas que ustedes hayan seleccionado. Obtienen todos los registros y ya aparecen acá. Observen. Y ahora aquí con esta base de datos yo voy a hacer un gráfico. Por ejemplo, aquí yo tengo descripción, no, este no me sirve, este es el que me sirve. Tengo este de artículo y aquí tengo sus ventas, ¿sí? Entonces imagínense, yo voy a seleccionar el artículo y el total de ventas. Muy sencillo realizar gráficos. Entonces vean, acá tengo los artículos y las ventas y yo solo selecciono el gráfico que quiero, por ejemplo este. Y acá me hizo el gráfico de las tablas que yo tengo. De igual manera con cualquier tabla que ustedes quieran. ¿Se recuerdan? Un gráfico se forma o la información. Acá ya tengo información. ¿Y cómo la formé? De los datos que yo tengo, pero esos datos yo tengo que establecer unas métricas o un estándar. En este caso estoy utilizando el artículo y el total. Estoy analizando dos métricas para obtener la cantidad de ventas que ese artículo me generó. ¿Sí? Entonces acá está un pequeño ejemplo que posiblemente les pueda servir en su proyecto donde ustedes tienen que conectar Power BI con Access o con alguna otra parte. Ahorita lo hice con Power BI y Access. Lo pueden hacer también desde un libro de Excel. Vienen acá. De igual manera, ustedes pueden visualizar acá todas las opciones que hay. Observen. Acá hay múltiples orígenes a los cuales ustedes pueden conectarse para analizar la información. ¿Observen? Tal vez en algún futuro ustedes puedan utilizarlo. Ustedes como tal en su carrera, tanto los industriales como mecánicos industriales, utilizan esta parte, creo que más los industriales como ustedes, en la parte de gerencia, en la parte de marketing, en la parte de análisis como tal, o donde apliquen un análisis del negocio, necesitan este tipo de herramientas de Power BI como tal. Y entonces ustedes pueden ver acá cómo conectarse a sus datos y empezar a graficarlos sin ningún problema. Luego, como Power BI, en la vida uno tiene que aprender a utilizar la herramienta. No es solo de abrirla y interactuar con esto, no. Lo interesante acá de Power BI es de que en el apartado de ayuda nos brinda un aprendizaje guiado. Si ustedes quieren empezar a verlo de una manera oficial, en YouTube hay varios videos, en internet hay varias cosas, varias documentación.
Pero lo interesante acá de Power BI es de que nos da información oficial por parte de ellos, al igual que tutoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me vengo a esta parte de aprendizaje guiado, yo le puedo dar clic y ahora me va a visualizar como tal lo de Power BI. Vean, acá hay una colección de tutoriales y cursos que ustedes pueden realizar. Observen, el primero es Introducción al uso de Power BI. Los va a introducir a lo que es Power BI y a sus funcionalidades. Luego, conviértase en un analista de datos. Ya que ustedes ya tengan una introducción de lo que es Power BI, esta parte de analista de datos se refiere a la parte de aplicar Business Intelligence, extracción, transformación y carga, para luego tomar decisiones. Luego, acá hay varias, vean. Acá está la ruta de aprendizaje. Si ustedes quieren entrar en esto de Power BI, pueden seguir esta ruta. Vean esta parte, dice consumo de datos con Power BI. Es un curso de 2 horas con 9 minutos. Luego, creación de uso de informes de análisis con Power BI. Este curso dura 6 horas. Luego está esta introducción a análisis de datos. Este dura 1 hora con 16 minutos. Y vean acá. Luego, vean todos los cursos que hay como tal para poder utilizarlos. Por ejemplo, voy a tirar primero acá la exploración. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí está la documentación de esto. Vean acá, introducción a Power BI. En este apartado nos está dando puro contenido teórico. ¿Sí? Observen. Los objetivos de este aprendizaje es describir el valor empresarial y las características de Power BI, ver cómo funciona Power BI y su aspecto desde la perspectiva del usuario. Acá les va a dar una introducción a lo que ustedes quieran, vean. Y es documentación oficial. No es documentación que ustedes pueden encontrar en cualquier link. No es de que esté malo, sino que a veces es mejor utilizar lo oficial y lo que uno puede ver para tener un poco más claro de lo que trata la herramienta. ¿Sí? Esto es puro contenido teórico. Ahora los cursos de acá. Yo le puedo dar acá donde dice inicio. Y acá empieza todo, ¿vean? Nos da tanto contenido teórico, visual, y hasta ahí partes prácticas que ustedes deben de realizar. Observen acá, ustedes le dan clic a este link y empieza lo que es Power BI. El único pequeño problema es de que los videos están en inglés. Entonces, no queda de más verlos así si llegáramos a saber el inglés o el apartado de subtítulos para ver si nos da la parte de subtítulos y aquí está, observen. Y nos puede dar la oportunidad de ver lo que queremos. Ahora si no, podemos ver todo lo que queremos o necesitemos. Si se dan cuenta, son cursos prácticos que nos da acá Power BI. ¿Bien? Y nos va a introducir desde lo más básico hasta lo más profesional posible. ¿Observen? Luego le dan continuar y se van al siguiente módulo. Bien. Este tipo de cosas es lo que nos brinda Power BI. También tenemos el aprendizaje, los videos de aprendizaje si queremos verlos acá. Acá nos está llevando a la página oficial de Power BI. Observen. Acá hay una lista de reproducción. Si ustedes quieren verlos, cada uno de ellos. La mayoría de videos son los mismos que están acá. Pero si se dan cuenta, acá está de una manera un poco desordenada. Es mejor ver el contenido que está acá para llevar un orden de su aprendizaje si ustedes quieren aplicarlo.
Y también tenemos la documentación. Si ustedes quieren buscar algo en específico, lo pueden realizar. Entonces vean acá, ¿qué es Power BI? ¿Qué es Power BI Desktop? ¿Qué es servicios de Power BI? Comparación de Power BI con cada uno de los servicios que están ahí. Vean mucha documentación de Power BI para que ustedes puedan aprender. Y es una herramienta que hoy en día las empresas están utilizando mucho. Ustedes tienen algún conocimiento en Power BI, ya sea muy básico, va a ser algo muy relevante cuando ustedes quieran aplicarlo en alguna empresa. Entonces los orienta a que puedan aprender esta herramienta que a futuro o a alguno de ustedes ya la esté utilizando o la va a utilizar. Eso se lo garantizo yo. Estoy seguro de eso como tal. ¿Y qué más está que aprenderlo acá? ¿Por qué creen de que el ingeniero les está aplicando esto de Power BI? Porque él ve esta herramienta de Power BI que tiene bastante auge en las empresas, tanto en el nivel, en cualquier área que ustedes vayan, es algo importante porque esta herramienta nos ayuda a extraer, transformar para brindar conocimiento a las empresas para que puedan a futuro tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá estaba el apartado de opciones, acá está el apartado de visualizaciones, que más que todo son los gráficos. Observen. Hay diferentes tipos de gráficos, desde gráficos muy simples hasta gráficos muy complejos, ¿sí? E interactivos. Entonces, por el momento de esto de Power BI de la interfaz, no sé si tienen alguna duda o estamos bien hasta el momento. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Edwin. Carlos, ¿verdad? Solo con dos consultas. Cuando hablamos de datos, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de corroborar la confiabilidad de los datos? Y dos, ¿cuál sería, así que también la mejor manera para garantizar la seguridad de los datos de una base de datos? O sea, eh, como por ejemplo, cuando se dio el levantamiento que hizo RENAP para el cambio de número de cédula a DPI, recuerdo yo que existieron varios datos que no coincidían, ¿verdad? O sea, que no eran confiables en su momento. Y dos, que se hablaba también de que alguien podía manipular los datos a su antojo, pues, o sea, entonces esas serían las dos preguntas que yo tengo y espero la respuesta Ok, o la recomendación. ok. La primera pregunta a la confiabilidad de los datos que tú vayas a utilizar, la mayoría de las veces tiene que ser de fuentes que tengan bastante confiabilidad, de que tú sepas de que la información que se está manejando ahí es verídica. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Primero, si yo paso, deme un momento, disculpa, solo se me va a apagar la compu. Disculpa, entonces retomando la pregunta, si yo colocara, por ejemplo, un formulario ahorita, una encuesta, y se las paso a ustedes. Ustedes pueden responder conscientemente, pueden responderme con la verdad, pueden responderme mintiéndome. Yo no estoy seguro de que la información que ustedes me están brindando sea cierta. Entonces, ahí yo puedo decir, de todas estas preguntas que yo le hice a las personas, sacar las más importantes o las que yo estoy seguro que no pudieron quedar al aire de que me puedan estar mintiendo o no.
Entonces, si puedes ver acá, la parte de responder algún tipo de preguntas va a ser un poco no tan verídico, o no sé yo, de que sea tan confiable ese tipo de información, a sacarla de una fuente, por ejemplo, de internet, que yo sepa de que esa información es correcta. Ahora en el tema de la parte del RENAP, más que todo se basa en la parte de cómo estaba estructurada esa información, o al acceso al cual cierto personal o algo pudo haber tenido acceso a eso. Eso más que todo es al diseño como tal. Ahí posiblemente surgieron problemas de que cuando ellos tal vez tuvieron su información, su base de datos, al momento de exportarla a otro lugar, esa información no se exportó correctamente. Entonces, al momento de no exportarla correctamente y al no tener un diseño, acá estamos hablando de un diagrama, por ejemplo, en relación, o algún diagrama donde esté relacionándose toda esa información, no estaba establecido correctamente los estándares que se fueran a seguir, lo cual provocó que hubieran personas repetidas. Por ejemplo, que hubieran dos Carlos Eduardo Torres con diferente número de cédula o DPI, por lo cual no validaron esos filtros necesarios para evitar que esa información se duplicara. Y fue donde cayeron a diferentes problemas, por lo cual les afectó ese tipo de cosas. Como te digo, entonces, para hacértelo un poco más resumida, ese tipo de problemas surgió por el mal diseño de la base de datos, del diagrama para la base de datos. Si ellos hubieran tenido un buen diseño, ese problema no les hubiera pasado. Y dos, cuando se exportó la información, la exportación se realizó de una mala manera, lo que provocó de que posiblemente ellos exportaron una copia, la pusieron en la nueva base de datos, pero después volvieron a exportar otra información y la volvieron a colocar ahí, lo que provocó posiblemente valores duplicados o valores con error. Entonces, como te digo, ¿cómo saber la confiabilidad de los datos? Yo tengo que estar seguro, o si en dado caso no estoy seguro, tomar los datos en los cuales me van a servir a mí y en los cuales yo sepa de que, en estos posiblemente hay un porcentaje de error, pero es mínimo. Entonces ese porcentaje que va a ser de error mínimo no me va a afectar a mí al momento de tomar decisiones. No sé si puede aclararte un poco tu duda o no. Sí, bastante bien, gracias, Carlos. Ok. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, Carlos. Fíjate que yo intenté instalar el Power BI ahorita, ¿verdad? Pero no me dejó por una instalación de Microsoft.net, no sé qué. Pero mencionaste algo que también lo podemos como en línea, no sé. Vos mencionaste algo de eso, ¿va? No sé si es necesario instalarlo. Y lo segundo, ¿cuál es la diferencia entre un ERP y un Power BI? O sea, ¿se pueden usar las dos herramientas al mismo tiempo o no? Todo depende de lo que tú quieras analizar o lo que quieras generar. Pero si pudieras utilizar las dos, por ejemplo, al mismo tiempo, porque en una vas a generar algo y en la otra alguna otra parte. Ahora, si las cosas que tú quieras realizar las puedes hacer tanto en un RP o en Power BI, ya tú decides en cuál se te hace más fácil. Aquí vamos viendo la facilidad. En Power BI lo hago más fácil o lo hago más rápido que haciendo un ERP, o en un ERP lo hago mucho más rápido o mejor visualmente que en Power BI. Ahí ya dependería. Pero si lo que tú quieres hacer puede involucrar las dos cosas, lo puedes utilizar los dos e integrarlos de la misma manera. Ahora la primera pregunta de Microsoft Net Framework, creo que eso se los va a pedir a la mayoría de ustedes. Tal vez a los que tengan Windows 10 actualizado no les pida esa extensión, es un paquete nada más que les pide. Ese lo puedes descargar acá. Cualquiera lo puede descargar ahí, se mete, lo descarga, le da doble clic y lo instala, y vuelve a darle doble clic a instalar Power BI,
y debería dejarles instalar sin ningún problema. El único problemita es ese que acaba de mencionar Ama ahorita, de que necesitan un plugin más para poder utilizar eso, que sería Microsoft Net Framework 4.5 o superior, que es el que les compartí acá en el chat. Entonces, no sé si resolví tus dudas, Ama. Sí, fíjate que a mí me está tirando un problema, un 0x870-490 me tira cuando lo quiero instalar. No me deja instalarlo, ¿verdad? Por eso te preguntaba si había alguna manera por así, de correrlo en línea. Lo puedes correr en línea si en dado caso no solucionas ese tu error. Intenta primero con el link que mandé acá en el chat. Instala eso. Si con eso no te instala Power BI y te tira el error, copia el error, exactamente 0x000 tal, lo buscas en internet y te va a dar la solución. Y si con esa solución no te da, puedes probar en línea. Te metes a Power BI, solo que ahí sí vas a tener que crear una cuenta para poder utilizar los servicios de Power BI en línea. Ah, bueno, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Si no, procedo a mostrarles acá el pequeño ejemplo que les tenía. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de cómo aplicar Business Intelligence. Vean, la empresa YouTube es una empresa líder en el mercadeo de la presentación de servicios de mercadotecnia y publicidad a nivel nacional. En las últimas semanas se han llevado a cabo varias reuniones a nivel gerencial y se ha acordado tomar la decisión de evaluar al personal del área de gestión de redes sociales, por lo cual se le contrata a usted que realice y presente un informe de lo más detallado posible en el que se pueda observar toda la información sobre el rendimiento de los empleados a la gerencia de recursos humanos y a la gerencia de operaciones. Se le solicita de forma individual que en el informe proponga 5 candidatos cuyo desempeño haya sido constantemente deficiente, debido a que es necesario hacer un corte o recorte de personal en el área de gestión de redes sociales. También se le solicita que presente 5 candidatos cuyo desempeño haya sido de excelencia constante para promover a un candidato al área de gestión comunitaria. Entonces, ¿qué trata este ejemplo? Si se dan cuenta, lo primero que uno tiene que hacer es analizar bien la situación, qué les están dando y qué les están pidiendo. Si analizamos esta pequeña situación, lo más importante dice que yo proponga 5 candidatos a los cuales yo voy a despedir y 5 candidatos a los que yo voy a ascender, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones que yo voy a tomar. 5 despidos, 5 ascensos. Pero yo necesito mis datos. Entonces, si podemos observar acá, mi fuente de datos es la siguiente. Vamos a abrir acá. Se me perdió este. Acá ya tengo mi información guardada en mi base de datos, se las voy a mostrar. En lo que carga esto, voy a buscar algo. Y vamos a abrir el otro.
Si se dan cuenta, ustedes pueden observar que a mí me tarda un poco en cargar, pero a ustedes les va a tardar un poco más en cargar. Un poco más por los recursos y porque a veces la diferencia de un disco de estado sólido a un disco de estado convencional, un HDD o un SSD, se nota la diferencia. Si se dan cuenta, acá Power BI se tarda, ¿qué? 1 minuto en abrir en mi compu. Posiblemente en la suya se tarde un poco más, solo de que ustedes le tengan paciencia. Les recomiendo de que utilicen Power BI y lo hagan hasta de último. Dejen la última parte de Power BI cuando ya hayan terminado todo lo de su proyecto y mantengan Power BI abierto. Y todas las demás herramientas, si en dado caso no tienen una computadora con un poco de recursos aceptable, cierren los demás programas porque puede darse el caso que la compu se les trabe. ¿Sí? Pueda quedárseles trabada y toque reiniciar, porque como les menciono, necesita un poco de recursos Power BI para utilizarlo. Entonces acá ya me abrió esto. Entonces yo aquí estoy utilizando una base de datos. Recuerden de que Power BI ustedes pueden conectarlo a una base de datos, a archivos de Excel o a cualquier fuente que ustedes necesiten. Entonces vean acá qué es lo que yo tengo como tal en mis datos de la base de datos. Tengo dos. Tengo distro y tengo factura. Les voy a mostrar los datos que tengo ahí. Entonces vean, estos son los datos que yo tengo en mi base de datos. Tengo fecha de trabajo, el ID del trabajador, el nombre del trabajador, el supervisor, la cantidad de facturas que yo tengo, que cada persona generó, el tiempo que lleva laborando y el tiempo en horas que lleva laborando, ¿sí? Por ejemplo, la fecha del trabajo, 2/3/2015. Ese día, Oliver Antonio me generó 96 facturas en un tiempo de 8.67 horas trabajadas en el día. Por ejemplo, la fecha del 3/3, Oliver Antonio me generó 79 facturas en 7 horas con 96. Si ustedes pueden ver acá, el día anterior me generó más en este tiempo. Aquí me generó menos, aproximadamente en el mismo tiempo. Entonces aquí yo tengo un desglose de cada personal o de cada trabajador. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el enunciado? Se le solicita de forma individual que en el informe proponga 5 candidatos cuyo desempeño haya sido constantemente deficiente. Y el otro dice 5 candidatos cuyo desempeño haya sido de excelencia. Entonces vengo yo y les pregunto a ustedes, en base a estos datos, ¿qué métricas utilizarían ustedes para analizar el desempeño? ¿Utilizaría la fecha de trabajo, el ID de trabajo, el trabajador, el supervisor, la cantidad de facturas y el tiempo laborado? ¿Cuál de todas esas consideran ustedes que yo debería utilizar para ir analizando el desempeño de cada uno? Tal vez tiempo trabajado y cantidad de facturas. Tiempo trabajado y cantidad de facturas. Exacto. Ahí puedo yo involucrar la cantidad de facturas y el tiempo. Pero aquí te faltó una más, que sería el trabajador.
porque si no, no voy a saber yo a quién le estoy aplicando. Entonces, las 3 métricas que yo voy a estar involucrando va a ser trabajador, cantidad de facturas y tiempo laborado. Entonces, en base a toda esta información, observen, yo aquí tengo la información de los trabajadores como tal. La misma información, solo que con diferentes datos en cada apartado. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo voy a generar información que la voy a volver en conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo primero? Conectar esta base de datos a Power BI. Entonces, si se dan cuenta ustedes del lado derecho aquí, observen acá del lado derecho donde estoy desplegando, tengo distro y tengo factura. Observen. Al momento que yo conecto Power BI con mi base de datos, acá están todos estos. Observen. ¿Cuál es la única diferencia? Vean acá, vamos a comparar estos campos con los campos que tengo en mi base de datos. Tengo fecha de trabajo. Aquí está. Tengo ID trabajador. Aquí está el ID trabajador. Tengo el trabajador. Acá está mi campo o mi métrica trabajador. Supervisor. Tengo mi métrica supervisor. Cantidad de facturas. Acá tengo mi cantidad de facturas. Pero aquí quiero que vean ustedes algo sorprendente de Power BI. Ustedes ven del lado izquierdo que está el símbolo de sumatoria, ¿sí? ¿Qué me quiere representar este signo de sumatoria? Y es algo sorprendente que hace Power BI. Lo que está haciendo esto es de que me va a dar la sumatoria total de cada trabajador. Es decir, es como que yo viniera acá y agarrara toda esta columna de trabajador, este trabajador de Oliver, y en vez de mostrármelo uno por uno, me va a mostrar la sumatoria de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a abrir aquí un bloc de notas. Oliver, vamos a copiar eso. Lo que está haciendo eso ahí es lo siguiente. Cuando yo seleccione a Oliver, en la cantidad de facturas es como que Power BI agarrara todo esto y lo sumara. Y me va a dar un único valor. ¿Sí? Va a sumar 96 más 79 más 89 más 96 más 108 y me va a dar la sumatoria de la cantidad de facturas para Oliver. Entonces acá cuando yo consulte a Oliver, me va a dar un resultado. Oliver va a tener la sumatoria de la cantidad de facturas. ¿Sí? Por eso es de que ustedes observan acá esto. Se los voy a mostrar acá, voy a generar otro para que ustedes vean lo que les digo. Voy a seleccionar el trabajador y voy a seleccionar la cantidad de facturas. Observen. Observen acá. Acá están todos. Y vamos a sumar para ver qué es lo que es. Vamos a ver, acá está Oliver. ¿Ven? Oliver tiene 1469 facturas generadas o realizadas. Veamos si ese dato es exacto. Vamos a abrir aquí una calculadora. Entonces tenemos 96 más 79 más 89 más 96. Vean, 1469, que es el mismo dato que está acá, 1469. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo lo hiciste?
Yo no hice nada. Power BI solito lo hizo. Él solito lo hizo. Y él solito me generó esta sumatoria. ¿Cuál es la característica de Power BI? Cuando detecta valores numéricos, él automáticamente realiza la sumatoria de eso. Ahora vean acá donde está el ID del trabajador. El ID del trabajador me lo detecta como una sumatoria. Pero yo en ningún momento voy a utilizar el ID del trabajador. Entonces, lo que voy a utilizar es el trabajador para saber quién es, las facturas que yo voy a analizar y el tiempo que lleva elaborando. Entonces, si ustedes se pueden observar acá, tengo la cantidad de facturas, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto ha trabajado él en horas, tengo el trabajador y la cantidad de horas, tiempo laborado en segundos y en horas. Observen. Observen, Amner Santiago ha trabajado 113,78 horas. 12.13 horas, 79.89 horas. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que en base a estos datos, ustedes pueden decir, pero entonces, ¿cómo vas a establecer quién trabajó más, quién trabajó menos? Analizando acá esta fecha, vean. Acá empieza a trabajar del 2 del 3. Estamos hablando que en el mes 3. Entonces, si nos vamos acá con Oliver, Oliver está trabajando del 2 al 21. Estamos pensando que está trabajando un mes. O sea, en el mes número 3, Oliver generó tantas facturas en cierto tiempo. Ahora observen acá. Si se dan cuenta, todos los trabajadores, estamos haciendo un análisis de todos los trabajadores en el mes 3. Observen, todos pertenecen al mes 3. Entonces ahí ya tenemos nosotros otra información. Entonces, si nosotros vemos acá, Amner generó 1,478 facturas en el mes 3. Pero vean, Amner Santiago Pedrosa trabajó 113 horas en el mes 3. ¿Sí? Ahora vean acá lo interesante. Si se dieron cuenta, yo le di clic a este y automáticamente me mostró lo que generó en facturas. Voy a quitar acá. Ahora vean acá si selecciono a Alan Javier. Le voy a dar clic y vean qué es lo que sucede del lado izquierdo. Me va a seleccionar lo que yo acabo de seleccionar acá. No sé si alcanzan a ver. Alan Javier Hernández Corrales trabajó 79.89 horas en el mes número 3 y en ese tiempo me generó 1,200 facturas, 1,221 facturas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿considerarían aquí a Alan como una persona que pueda ser ascendida? En 79 horas me generó 1,200. Santiago en 113 horas me generó 1,478. Acá se ve de que Alan tiene un mejor rendimiento que Amner. Ustedes ya pueden empezar a formar sus propias conclusiones. ¿Ven cómo funciona esta parte de Business Intelligence? Pero ahora les voy a mostrar yo lo que se realizó acá. Entonces vean acá. Primero, obtuve una lista de trabajadores. Ustedes tienen que analizar. ¿Se dieron cuenta que la información que a mí me dieron solo fue esto? Saber 5 personas que yo voy a despedir y 5 personas que yo voy a ascender. Únicamente con estos datos. Únicamente con estos datos. Entonces lo primero que yo hice fue lo siguiente. Primero, obtener una lista de trabajadores. ¿Sí?
Aquí obtengo una lista de trabajadores. Por ejemplo, en el 2013 hubo 13 empleados. En el 2014 hubo 69 empleados. Y en el 2015 hubo 12 empleados. Pero quiero que vean lo dinámico que es Power BI. Vean, ahorita yo le voy a dar clic a 2013 en el gráfico y vean la tabla del lado izquierdo. Me está mostrando todos los trabajadores que son del 2013, del año 2013. ¿Observen? Todos estos son los trabajadores del año 2013. Si yo le doy clic ahora acá, me está mostrando todos los trabajadores que son del año 2014. Observen. Y si yo le doy clic a 2015, me va a mostrar todos los trabajadores del 2015. Si yo le doy clic a la gráfica así como tal, me va a mostrar del 2013 al 2015. Porque ahora puede surgirles a ustedes una pregunta. Carlos, ¿por qué hiciste este gráfico? ¿O por qué hiciste este análisis? Porque en base a la cantidad de facturas, en base a las horas trabajadas y en base al tiempo que él lleva trabajando, yo voy a tomar una conclusión. Entonces, este gráfico de acá me va a ayudar a saber si merece ser despedido o si merece ser ascendido, para saber el tiempo que lleva laborando acá. Luego tengo acá otro gráfico, más y menos días laborados. Aquí tengo un top 10 de las personas que más trabajaron en el mes y un top 10 de las personas que menos trabajaron en el mes. Esto para que yo sepa quiénes son los que más trabajaron y quiénes son los que menos trabajaron, para poder comparar quiénes trabajaron más, porque no quiere decir de que esta persona, por ejemplo, Alan Javier Hernández, trabajó 22 días en el mes, pero eso no me da a mí seguridad de que él generó muchas facturas. Él pudo haber trabajado los 22 días, pero no me generó muchas facturas. Por ejemplo, Teófilo pudo haber trabajado 7 días y me generó muchas facturas. Entonces, por eso yo hice aquí este análisis para ir viendo quiénes me trabajaron más y quiénes me trabajaron menos, para luego compararla con la cantidad de facturas que generaron. Luego tengo acá una línea del tiempo para saber desde cuándo vienen trabajando, o sea, del año. Luego acá tengo las facturas generadas. ¿Quién me generó más facturas y quién me generó menos facturas? Un top 10. Pero que vean acá este dato interesante. Acá en las personas que más facturas me generó está Karen Pamela. Karen Pamela me generó 1822 facturas. ¿Sí? Analicemos a Karen Pamela. Muy similar a como lo que yo voy a realizar acá, es algo como que es el proceso de Business Intelligence. Establecer primero una métrica, la central. Yo aquí tengo muchos análisis, pero la central me voy a basar en las facturas. Karen Pamela tiene 1822 facturas. Es la trabajadora que más facturas me generó. Quiero ver si merece la pena ser ascendida. ¿Y cómo voy a analizar eso? Ya tengo las facturas. Vamos a ver si trabajó todos los días o en cuánto tiempo me generó eso. Karen Pamela. Vean acá. Si se dan cuenta, en las personas que más trabajaron, no se encuentra Karen Pamela. Vean. Y acá, en esta parte de acá, no se encuentra tampoco Karen Pamela. Entonces quiere decir de que Karen Pamela
se encuentra en un intermedio. Quiere decir de que no fue ni la peor ni la que más trabajó, sino la que se mantuvo como que un intermedio. Es decir, de que posiblemente trabajó unos 15 días como tal. Entonces, ya voy viendo yo ese análisis. Ella trabajó aproximadamente como unos 15 días. Entonces, ya llevo un análisis. Luego tengo en la lista de trabajadores. Vamos a buscar a Karen Pamela. Vean, acá yo puedo filtrar. Karen Pamela. Aquí no me apareció. Vamos a buscarla acá por nombre. Karen Pamela. ¿Observe? Karen. Entonces vean, Karen Pamela lleva trabajando desde el 2014. Vamos a buscarla acá si me aparece Karen Pamela. Entonces, vean, acá está el análisis. Karen Pamela me generó 1,822 facturas en 20 días, ¿sí? Y ella lleva trabajando desde el 2014. Entonces vengo yo y les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Karen Pamela se merece un ascenso o se merece un despido? Nuevamente les repito lo que les digo. Karen Pamela me generó 1,822 facturas en 20 días. Y ella lleva trabajando desde el año 2014. ¿Creen ustedes de que ella merece ser ascendida o ser despedida? ¿Qué considerarían ustedes? Candidata a ser promovida, yo creo. Que no fue la que trabajó más tiempo, pero sí fue bastante eficiente. Aquí entran muchas decisiones. Uno dice que despedida, otro dice que... Pero todas esas decisiones dependen desde el punto de vista que ustedes vean. Por ejemplo, yo me quedaría, por ejemplo, con la segunda. Ella fue la que más facturas me generó de todos los trabajadores, ¿sí? Ella fue la número 1. Es cierto, no trabajó todos los días, pero también trabajó 20 días. Entonces ustedes también tienen que establecer un estándar. ¿Cuántos días tiene que trabajar? Entonces, por ejemplo, si yo les muestro acá en este informe, acá están las métricas e indicadores que yo estoy analizando. La fecha de contratación, el tiempo de factura, la cantidad de facturas y la adherencia al cronograma. Vean, acá está una métrica. Esta métrica es para saber si ha trabajado la mayoría de los días que se han registrado. Se establece como mucho debería trabajar un 70% de los días de un mes. Se considera, es decir, aproximadamente 20 días de lunes a viernes. Entonces estamos hablando que la persona tuvo que haber trabajado un 70%. Les pregunto yo a ustedes, entonces ya aclarándoles eso. Pamela cumple ese indicador que yo estoy diciendo de haber trabajado un 70%. Sí. Entonces, como sí trabajó un 70% y fue la persona que más facturas me generó, y es la persona que lleva trabajando con nosotros desde el 2014, puede ser ascendida. Entonces, si se dan cuenta, en base a las métricas que ustedes quieren, van a ir viendo qué decisiones tomar o qué indicadores tomar. Entonces, vean acá, Karen Pamela puede ser considerada como una persona que puede ser ascendida. Primero, porque fue la número 1 en facturas. Segundo, porque se adhiere al cronograma. La empresa establece que tiene que trabajar 70%. Es decir, 20 días o más. ¿Y Karen trabajó 20 días o más? Sí trabajó 20 días. Entonces, ahí es donde
entra Business Intelligence, si se dan cuenta, analizar eso de una manera diferente. Entonces, ¿por qué ese análisis que yo acabo de hacer acá, ustedes no pudieran hacerlo como tal en Excel o en alguna herramienta convencional? Porque primero sería un proceso muy lento, tal vez no les daría el resultado que es. Tendrían que hacer cálculos, primero sumar todas las horas, sumar la cantidad de facturas. Cambio aquí Power BI lo hizo por mí, ¿sí? Power BI lo hizo por mí. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo 3 gráficos independientes. Voy a borrar acá el de Karen. Tengo 3 gráficos independientes. Vamos a quitar esto. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Tengo que ir a buscar gráfico tras gráfico. Entonces, la idea no es estar buscando así como yo lo acabo de hacer, sino que unificarlo y ya después a lo que ustedes quieren. Les voy a mostrar ahora lo otro que está acá. El general. Entonces, vean este gráfico general. Me lo da de una manera mucho más rápida. Pero para yo haber llegado a este gráfico, a este último reporte o a este último dashboard, tuve que haber analizado primero el año que trabajó, las personas que más días trabajaron. Voy a quitar aquí a este de solo un momento. Las personas que más días trabajaron, las personas que más facturas me generaron y las que menos, para luego yo hacer un gráfico en general, que este gráfico general va a ser este. ¿Observan? Ah, y también las horas, aquí me faltaron las horas. Y las horas. Entonces, en base a esos 4, hice uno solo. Vean acá, este de acá es el que es de días laborados, ¿sí? Este de acá es el de horas trabajadas. Este de acá, facturas generadas. Este de acá, la fecha que fue contratada. Este de acá, su línea del tiempo, ¿sí? ¿Qué días fue que generó más facturas? ¿Qué días fue que generó menos facturas? ¿Cómo fue su desempeño? ¿Sí? Entonces, este es el que yo voy a utilizar. Pero para yo poder utilizar este, voy a utilizar este con el de facturas generadas, porque el que a mí me importa es el de saber cuántas facturas me generó. Ah, bueno, entonces ahora vamos a analizar a Teófilo. Vamos a analizar acá a Teófilo. Vean, Teófilo me generó 173 facturas. Es el peor trabajador. Viéndolo desde el enfoque de facturas generadas, ¿sí? Viéndolo desde el enfoque de facturas generadas, es el trabajador que menos facturas me ha dado en el mes número 3. Entonces vamos a analizar a Teófilo. Aquí en este que yo acabo de realizar, que yo realicé, vamos a buscar a Teófilo. Solo vamos a quitar el que ya tenía y vamos a buscar a Teófilo. Y vamos a analizar a Teófilo, ¿sí? Teófilo trabajó 7 días. Viene la pregunta, ¿entra en el estándar del 70% de asistencia en la empresa? ¿Entraría como válido o no? ¿Qué creerían ustedes? Solo trabajó 7 días y la empresa establece que tiene que trabajar al menos 20 días. ¿Está cumpliendo la regla de la empresa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no la cumpliría. No está cumpliendo. No la está cumpliendo. Luego tenemos las horas trabajadas. Trabajó 16 horas. Aquí se ve 16.81 horas. Esto es solo para ver cuántas horas ha de haber trabajado, pero estábamos viendo que trabajó 7 días, no cumplió la regla de la empresa, trabajar al menos 20 días. Luego me generó 173 facturas
en 7 días trabajados. Si ustedes comparan 173 facturas a 7 días, puede ser considerado como que sí lleva un estándar, pero acá viene el otro campo importante, este de acá, observen. Fecha de contratación desde el 2013. ¿Ustedes creen de que Teófilo es una persona nueva en la empresa o es una persona vieja? Si es una persona nueva, ¿creen ustedes de que puede ser considerado como una persona a la cual vamos a despedir si, por ejemplo, solo lleva trabajando una semana en la empresa? ¿Qué creerían ustedes? Si es una persona nueva, ¿puede entrar en consideración como despedirla? ¿O porque ya es una persona vieja, entraría como consideración a despedirla? ¿Qué creerían ustedes si fueran los encargados de tomar esta decisión? Ya involucrando esto acá. Teófilo puede ser ascendido o despedido. ¿Qué creen ustedes? Si no hay una razón externa por la cual se haya ausentado tantos días, sí es candidato a ser despedido. Sí, puede ser candidato a ser despedido. Y es otro factor, lo que acabas de mencionar. Si él no da o no da algo válido del por qué, sí tiene que ser despedido como tal. Porque ya es una persona vieja. Ya es una persona, no vieja en el sentido de que sea adulta, sino que ya lleva tiempo trabajando en la empresa. Porque estamos hablando del año, acá estamos hablando del año 2015. Y él entró a trabajar en el año 2013. Ya lleva aproximadamente como 2 años o 3 de estar trabajando en la empresa. Se ausentó, no cumplió la regla y no me está generando tantas facturas. Entonces sí es considerado a despido. Entonces ya analizamos una persona que puede ser ascendida y una persona que puede ser despedida. Vamos a hacer un análisis más y ahí terminaríamos. Nuevamente con facturas generadas. Vamos a agarrar un intermedio. Por ejemplo, vamos a agarrar a este de acá, Helga. Vamos a buscarla. Helga Nayara. Va. Analicemos a Helga. Helga trabajó 19 días. Me generó 1,569 facturas en 19 días. Y ella lleva trabajando en la empresa desde el 2014. Entonces, acá Helga pudiéramos considerar de que pueda ser una persona que se encuentra en un nivel intermedio. Porque si se dan cuenta, trabajó 19 días, un día faltó. Entonces, un día puede tener ahí una pequeña excusa o una razón, pero un día de falta en una empresa a veces puede ser un poco considerable. Pero ya a comparación de Teófilo, que faltó 13 días, ya es un poco desconsiderado eso. Entonces, acá si se dan cuenta, ya lleva trabajando desde el 2014, generó tantas facturas, entonces no merece ni ser ascendida ni ser despedida, porque para ser ascendida, necesita generarme muchas más facturas que las que me generan Karen, ¿sí? Aquí es donde nosotros ya involucramos muchas áreas y muchas cosas que nos va a llevar a una decisión. Ahora vamos a analizar aquí a Nelson. Nelson Gustavo. Y este es el último y hoy sí ya terminaríamos acá. Si se dan cuenta, este gráfico se generó bien sencillo con esto y es bien dinámico esto, es bien bonito utilizarlo, la verdad. Y como les menciono, yo estoy utilizando esto para hacer mi tema de tesis de ahorita y es bien dinámico lo que tengo que realizar acá. No es muy complejo lo que yo voy a analizar acá. Es un tema de tesis
que puede ser considerado tal vez un poco complejo, pero la verdad no. Yo siento que mi tema de tesis es muy simple utilizando esto. Entonces, Helga. Ahora vean acá. Tenemos aquí a estos. Esta persona se encuentra en un nivel intermedio también. Entonces, vamos a agarrar uno del 2015. Personas nuevas, ¿sí? Vamos a analizar personas nuevas. Por ejemplo, vamos a agarrar a Beatriz. Vamos a ver si se encuentra Beatriz acá. Vamos a agarrar a una persona del 2015. Vamos a agarrar a José Ignacio Acevedo, ¿sí? Vamos a analizar el desempeño de esa persona para ver. Ahora vean acá José Ignacio. José Ignacio lleva trabajando 22 días. Sí, está cumpliendo con el estándar del 70% de asistencia. En 22 días me generó 507 facturas. Y él empezó a trabajar el 2015, o sea, estaba en el año actual, el 16 de febrero. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes de que lleva trabajando Ignacio en la empresa? Si yo estoy analizando los datos desde el 2 del 3, estamos analizando los datos del mes de marzo. Entonces, estamos analizando los datos del mes de marzo. Entonces, José Ignacio lleva un mes o días. Bueno, un mes lleva a estar trabajando en la empresa. Me está cumpliendo con el horario de trabajo. Me está generando facturas. Estamos hablando que un mes me generó, en 20 días me generó 507. Puede ser posiblemente un candidato a ascenso. Pero aquí puede surgir alguien de ustedes y me puede decir, no, todavía no puede ser considerado como alguien de ascenso porque no está generando muchas facturas. Pero si ustedes dividen 507 facturas dentro de 22 días, estamos hablando que me está generando 23 facturas al día, por ejemplo, y si lo comparamos aquí en su crecimiento, estaríamos diciendo de que su crecimiento está normal. Observen, está generándome por día 34, 27, 29, 36, entre 30 a 45 facturas en promedio por día. Pero por ser una persona nueva que lleva un mes de trabajo, no va a ser considerada como una persona que va a ser ascendida. Entonces a esto es a lo que yo quiero llevar a ustedes. Se dieron cuenta que mis datos eran estos. Y en base a estos datos, yo le apliqué Business Intelligence, inteligencia de negocios, para analizar lo que yo quiero obtener. Y así como este flujo que yo les acabo de mostrar, es como se trata este tema de Business Intelligence. Y ven de que Power BI es una herramienta muy buena y muy fácil de utilizar para generar esto. Y nos ayuda a realizar cálculos de una manera muy fácil. ¿Sí? Solo ustedes seleccionan lo que quieren, lo grafican y él solito hace la magia. Él solito hace la magia. Con un par de configuraciones que ustedes le ponen y hace solito la magia, ¿lo ven? Entonces, si se dan cuenta, yo primero tuve mi lista de trabajadores para saber el año en el que trabajaron. Luego, saber cuántas personas trabajaron más y cuántas trabajaron menos. Luego, cuántas personas me vendieron más y cuántas me vendieron menos. Ustedes me pueden decir, también pudiste haber analizado a las personas que trabajaron más. Sí, también puede ser ese mi análisis. Pero yo me basé acá en las facturas. Ustedes se basarían en los días que trabajó más o en los días que generó
o en la cantidad de cosas que me generó. Yo aquí me basé en la cantidad de cosas que me generó para la empresa. Y en base a eso, fui analizando desde cuándo está trabajando, si me cumplió con el estándar del 70% de asistencia y la cantidad de facturas. Si me cumple con esas tres cosas, una persona puede ser ascendida o despedida. ¿Ven esa parte? Luego que ustedes ya tienen sus tres análisis por aparte, pueden hacer uno en general, que es este. Y ya solo buscar por el nombre, filtrarlo, vean. Filtrar y comparar. Observen, yo aquí estoy comparando a dos personas. Estoy comparando a Abner, a José Ignacio, una persona del 2015 y una persona del 2014. Observen, José Ignacio me trabajó más días que Abner. Abner es una persona que lleva 2 años en la empresa y José Ignacio lleva un año, un mes lleva de estar trabajando en la empresa. Vean, Abner me vendió más facturas que José Ignacio en menos días. Pero si se dan cuenta, acá es lo que ustedes quieran analizar, lo que ustedes consideren importante tomar en consideración para darle un resultado. Entonces, eso sería todo. No sé si tienen ustedes alguna duda. No sé si les quedó claro. Espero no haberlos confundido. Espero dejarles una idea o al menos una introducción. Incentivarlos a ustedes a utilizar esta herramienta. Es una herramienta muy interesante. Y como les digo, es una herramienta muy poderosa y existen otras más. Yo considero que esta herramienta es muy buena para utilizarla como tal. Y como les digo, yo estoy utilizando esta herramienta para hacer mi tema de tesis. Y es algo me facilita las cosas a utilizarlas. Hay otras que hacen lo mismo, pero el asunto es de que son de paga, con licencia, y Power BI es una herramienta gratis. Las partes de licenciatura que tiene, de licencia como tal, Power BI, son mínimas las cosas a las cuales lo limitan. Se dieron cuenta todo lo que se puede hacer con la prueba gratis o con la aplicación gratuita que está acá de Power BI. De igual manera es en el móvil. En móvil también pueden utilizar esto. En línea también les va a brindar las mismas características y funcionalidades. Como les digo, son mínimas las cosas importantes que les limita a ustedes tener una licencia de Power BI. Los que tienen licencia de Power BI son las empresas que esas mínimas cosas son cosas profesionales que las empresas necesitan para hacer un poco mejor lo que tienen que hacer de Business Intelligence o algún otro análisis. Entonces, hasta aquí llegaría la conferencia del día de hoy. Si tienen alguna duda o algo, pueden hacérmela. Ahora si no, hasta aquí llegamos. Y perdonen los minutos de más que me pasan. Bueno, no sé si hay alguna duda pendiente que le quieran hacer a Carlos. Podemos aprovechar todavía. Vamos por acá. No, para mí todo claro. Okay. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, entonces, nada más que agradecerte, Carlos, por compartirnos toda tu experiencia, ¿verdad? Como yo se los comentaba al inicio, antes de que tú ingresaras, que tú ya tienes bastante experiencia en este tema, manejando Power BI, tanto en tus asignaturas anteriores, como lo mencionas ahora en tu tesis. Ya estás a un paso de ser ingeniero. Muchas gracias entonces por compartirnos estos temas el día de hoy a los estudiantes de Programación Comercial 1 de la sección P de la Universidad de San Carlos. Y bueno, entonces, solo algunas personas, no sé si están pendientes de anotar su asistencia en el chat y también les compartí la encuesta para que puedan calificar la conferencia del día de hoy. Y bueno, creo que ya no tienen ninguna duda, Carlos. Muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy.
Estuvo muy interesante y una conferencia excelente, y la verdad que es un tema que actualmente se está manejando en las empresas. Yo incluso les compartí a ellos de que tuve una experiencia en un trabajo que no era relacionado con sistemas, sino que era en el área de recursos humanos, y ellos manejaban Power BI, y es una empresa que es bastante reconocida aquí en Guatemala, y la persona que la implementó tuvo un ascenso por lograr implementar Power BI para lograr el control de sus métricas. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, y creo que eso sería todo por el día de hoy. Ok, gracias a ti, Virginia, por invitarme acá con ustedes. Espero les haya servido y la verdad es una herramienta muy importante, como lo dijo Virginia. Es una herramienta que está dando que hablar en las empresas. Ya están como que cambiando de pasar de un simple Excel a este tipo de herramientas. Si se dan cuenta, Power BI es una herramienta que nos da de más, un poco más que nos ofrece Excel como tal o Access. Y la verdad es algo muy importante. Y si se dan cuenta, Power BI tiene mucha documentación, de la cual muy simple o algo en la cual ustedes los puede orientar a hacer algo mejor. Entonces, con que ustedes tengan el conocimiento de esto, la verdad, pueden lograr un poquito más que un ascenso o reconocimiento de sus empresas. Entonces los oriento a seguir este tema y es algo que hoy en día lo utilizan todas las empresas, sea desde la más chiquita hasta la más grande, porque necesitan llevar un control tanto de su personal, si están trabajando o no, como lo que les mostré en el ejemplo, tanto de sus ventas, en cualquier parte de cualquier área entraría este tema de Business Intelligence como tal. Entonces, que pasen una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Feliz noche y feliz noche a todos. Creo que ya nos pasamos unos minutos y muchas gracias por que se quedaron hasta ahora. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.